Entonces decía que hay que entender entonces el trabajo del administrador y porque todos vamos a tener que desarrollar este rol. Ahora, ahí hay dos cosas que son importantes. Una, entender cuáles son de alguna manera las características típicas del trabajo del administrador y que son distintas y diferenciadas, digámoslo así, que son específicas, especiales del administrador y que otras que no tienen que ser otras profesiones u otros roles. Y lo otro que es importante es tratar de identificar cuáles son las habilidades que yo o que ustedes, que todos tenemos que desarrollar para poder ser más efectivos en este trabajo de administración. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué? Más en el caso de ustedes que en el mío, a pesar de que el mío también es importante, porque supongamos que me quedan todavía algunos años de trabajo, ¿no? No sé, pongamos unos 20 ya. Entonces me pueden tocar todavía algunos desafíos de gestionar instituciones u organizaciones o grupos o lo que fuere. Y bueno, y eso, esos desafíos si bien se mantienen en el tiempo, van cambiando, las personas van cambiando, van evolucionando, etcétera. Y uno tiene que siempre tratar de estar preparado. La pandemia nos ha obligado a ser un poco más flexibles, más adaptables a las personas que no lo eran tanto o que no lo éramos tanto, no sé. También buscar soluciones distintas, también el tema fíjense, el tema del manejo de las personas, el tema de interactuar con otros a través de estas plataformas. Hay gente, yo sé, hay profesores que le carga, o sea, que le ha generado mucho ruido, hay gerentes que le carga, hay otros gerentes que al revés le encanta, y hay profesores que también les encanta. Yo tiendo, yo tiendo a estar como en el medio en realidad porque valoro las dos cosas. Yo creo que las dos cosas pueden tener buenos usos y lo mejor es combinar las dos cosas. Pero combinar las dos cosas requiere desarrollar habilidades, por ejemplo, en esto, incluso hasta tecnológicas o técnicas que tienen que ver con el manejo de estas plataformas o manejo qué sé yo, de otro software que uno ha tenido que aprender o que otros profesores ya lo sabían y les fue más fácil. Entonces, por un lado tengo que saber qué es lo que son los roles del administrador típico y por otro lado tengo que saber de alguna manera qué habilidades yo debería desarrollar, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver en la clase esos dos temas, obviamente, pero además vamos a ver cuáles son las tareas del administrador, las funciones del administrador, o lo que alguna gente también llama el proceso administrativo, que algo ya lo vimos, así que eso lo vamos a ver un poco más rápido. Vamos a hablar de los niveles de administración, o sea que hay administradores que están en distintos niveles dentro de la organización, algunos que están en un nivel más de primera línea, así como más operacionales, más operativo, otros que están a nivel medio y otros que están en una gerencia más alta, ¿cierto? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las habilidades que se requieren para administrar y cómo estos, de alguna manera, estas habilidades pueden estar relacionadas o pueden diferenciarse esas habilidades necesarias dependiendo del nivel dentro de esta jerarquía de administración que existe en las organizaciones. También vamos a hablar un poco del proceso de toma de decisiones y eso es lo que vamos a ver hoy día, más o menos. Entonces, lo primero que quería hablar entonces son de esto de las funciones de la administración, entonces, o las tareas de los administradores. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son estas tareas de los administradores, y me pueden hablar o me pueden hablar por el chat, ¿cuáles dirían ustedes que son como actividades o cosas típicas del trabajo de un administrador? Ahí Catalina dice dirigir, Rafael dice gestionar personas, también me aparece ahí organizar, dice Javiera, tomar decisiones, dice Oscar, Jan nos dice planificar, idear, ok, esos son como parte del proceso administrativo, controlar, bueno, direccionar lo vamos a llamar dirigir también, sí, pero podría usarse en conjunto con eso. Otra gente puede agregar otros verbos que también se relacionan con el trabajo de administrador, ¿cierto? Como por ejemplo coordinar, ¿cierto? Cuando yo coordino,
conectar de alguna manera personas o organizaciones, también puede ser parte. Pero como bien ustedes mencionaron ahí en varias de las cosas que se indican, ¿cierto? Una manera de describir las tareas del administrador están vinculadas a este proceso administrativo, ¿cierto? Que de alguna manera agrupa tareas típicas que se tienen que hacer para lograr un objetivo, ¿cierto? Para lograr que la organización funcione, en realidad más que un objetivo, para lograr que la organización funcione. Y esas están organizadas en esta secuencia, digamos, de planificar, organizar, dirigir y controlar, y que nosotros le hemos agregado este quinto como paso o función, que es el tema de idear. ¿Ya? Que alguna gente la podría vincular a planificar, pero que nosotros la hemos separado por las razones que ya dije anteriormente, porque probablemente idear tiene un componente creativo distinto, tiene un componente de ambigüedad y de incertidumbre diferente, tiene un componente de atreverse, o sea, tiene que son distintos probablemente que solamente planificación, ¿ya? Entonces, y eso uno lo puede observar. No es lo mismo planificar en el caso de una empresa que ya viene funcionando, que ya tiene una cierta historia, que su entorno más o menos uno lo conoce, versus que cuando uno tiene que planificar en el caso de una empresa completamente nueva, que uno desconoce gran parte de las cosas, es pura imaginación, digamos. Hay mucha imaginación, poca información, mucho supuesto, mucha creación. Entonces, para llegar a planificar algo, por lo menos tengo que inventar la oportunidad, o tengo que inventar o detectar a qué negocio me quiero dedicar o cuál es la idea que yo quiero proyectar. Y eso necesita de esta fase previa, que es muy importante. Planificar normalmente tiene dos elementos centrales. Uno es el fijar ciertos objetivos que tienen que ser de alguna manera, algunos van a ser cuantitativos y otros van a ser más cualitativos. Ejemplos de objetivos cuantitativos son, por ejemplo, ventas, ¿cierto? O el obtener ventas, obtener resultados, ganancias, obtener participación de mercado, o sea, porcentaje del mercado que le vendo yo, que es de alguna manera el ratio de ventas de mi empresa con respecto al total de ventas del mercado. Esa es la participación de mercado. Crecimiento también uno podría tener, yo quiero crecer un 10% de las ventas anualmente, o este año, el 2022, supongamos. Esos son objetivos. Ahora, puedo tener objetivos, esos son objetivos cuantitativos. Otros objetivos pueden ser más cualitativos, puede ser como que la gente me perciba como, bueno, más que me perciba. Quiero tener una alta satisfacción de los clientes, o quiero tener un gran porcentaje de clientes satisfechos, o quiero mejorar mi reputación como empresa. Esos son objetivos que de alguna manera siempre eventualmente los podría cuantificar, pero son más cualitativos en su naturaleza. En cambio, los otros son dinero, sumas de dinero o de ventas que yo tengo que lograr. Ahora, para ambos tipos de objetivos, obviamente la idea es que los objetivos sean razonables, pues no fijar objetivos irrealistas, no objetivos que de alguna manera son inalcanzables. Eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero suponiendo que son más o menos alcanzables, yo tengo que fijar un camino, ¿cierto? Un set de pasos, un recorrido, si ustedes quieren verlo así, ¿cierto? Un recorrido que yo tengo que hacer, que consta de una serie de pasos o actividades que yo tengo que hacer para lograr ese objetivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en una empresa un objetivo puedo decir, quiero crecer un 10% las ventas de camionetas de mi empresa. ¿Ya? Yo represento una marca de camionetas china y quiero vender camionetas acá en el mercado local, y quiero aumentar un 10%. O sea, si vendía 1000 camionetas, quiero vender 1100 camionetas este año. Y ese es un objetivo. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos. Otro objetivo puede ser la rentabilidad u otro. Pero fijémonos en el objetivo de ventas, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí, a partir de ese objetivo, yo tengo que establecer un camino de cómo llegar a obtener más ventas, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ayudar? ¿Qué pasos o actividades podrían ayudar a generar más ventas y conseguir ese objetivo durante este año? Ya, Catalina dice marketing, publicidad. Marketing, llegar a nuevos públicos. Ok, llegar a nuevos públicos. Perfecto. ¿Qué otra cosa podría ser importante? O podría ayudar en aumentar las ventas. Aparte de la publicidad.
Podría mejorar los productos o variar los productos. A lo mejor podría aumentar, por ejemplo, tener camionetas. Si tenía una camioneta de un solo modelo, podría tener dos modelos. Supongamos un modelo full equipo y un modelo estándar. O tres modelos incluso. Uno estándar, uno de equipamiento medio y uno de full equipo. O una camioneta que sea híbrida y otra que sea normal. También podría ser, ¿cierto? Entonces fíjense cómo ahí el aumentar la variedad de productos podría eventualmente ayudarme. No solamente aumentar la publicidad. ¿Qué cosa dice? Andrés dice, Agustín dice, expandirse es una versión de ir a nuevos públicos, en vez de solamente quedarse en Chile, ¿cierto? Vender las camionetas eventualmente en la región, podría ser. Andrés Guzmán dice, reducir costos y aumentar la calidad. Ya, aumentar la calidad supuestamente nos podría ayudar a que las personas me prefieran, ¿sí? Versus otra alternativa, podría ser una opción. Reducir los costos, ¿cómo me ayudaría, Andrés? Andrés, por ahí, ¿en alguna respuesta? ¿Cómo me ayudaría a reducir los costos? O el resto, ¿cómo creen ustedes que reducir los costos me podría ayudar a aumentar las ventas? Pero ¿por qué al bajar los costos, ahí me pone Andrés, incentivando una mayor compra de este producto? ¿Por qué al bajar los costos me incentiva la compra de este producto? La causalidad ahí como que se me pierde un poco. Emil pone ahí una explicación. Dice, bajar los costos, baja el precio. Se me está yendo para arriba. Bajar los costos, baja el precio al que se vende. Podría ser, pero fíjense que bajar los costos no implica que bajan los precios. O sea, claro, si yo asumo que al bajar los costos tengo la posibilidad de bajar un poco el precio y traspasarle parte de esa diferencia en costo a los clientes, claro, el bajar los precios ahí podría significar eventualmente un aumento en las ventas. Pero bajar los costos en sí, solamente bajar los costos y no hacer nada con ellos, no tiene implicancia necesariamente en las ventas. ¿Ya? Eh, También, como dice Jan, podría destinar parte de esos costos a marketing, pero ahí los costos los mantendría igual. Eso sería más bien redistribuir los costos, haciendo más eficiente en uno, pero asignándolo a otro. Fíjense que hay distintas maneras de usar ese diferencial de costos. Podría decir, no, me quedo con la ganancia igual. Otro, eso no me ayudaría a las ventas, pero me ayudaría a obtener más ganancia. Otra, si mi objetivo es aumentar las ventas, podría traducirlo a precio o hacer una combinación. Una parte hacerlo en marketing o más publicidad, otro contratar un vendedor extra, otro eventualmente bajar el precio. Entonces, ahí fíjense que yo puedo hacer varias cosas con esa instancia. ¿Ya? Claro, Patricio decía, si baja los costos aumenta la ganancia final, pero... Espera un segundo. Espera un segundo que se me activó este no sé qué cosa. Ya. Entonces, si bajan los... No, está bien, está bien. Acá, mala mía, dice Patricia. Perfecto. Ya, entonces, pero lo importante es que si yo me fijo un objetivo, yo puedo hacer varias cosas, varios pasos que me pueden ayudar a lograr ese objetivo. Algunas de estas cosas van a implicar, por ejemplo, tareas específicas. Por ejemplo, ustedes no mencionaron, pero una acción que puedo hacer es que los vendedores que tengo, el equipo de vendedores, en vez de solamente vender en el local, yo haga que, ¿saben qué más? En las horas que no viene mucha gente, que se turnen y que los vendedores, algunos van a cubrir el local, obviamente, pero en esas horas que hay poca público, que no viene nadie, que los vendedores vayan a terreno y que vayan a visitar empresas o que vayan a visitar clientes previos, ¿cierto? O clientes potenciales y mostrarles la camioneta, que vayan con la camioneta, vayan a la empresa, vayan al lugar, y se los muestren y de esa manera tener más contacto. No solamente esperar que la gente venga por efecto de la publicidad o lo que sea, o de la tienda que uno tenga, sino que eventualmente ir. Alguien podría decir, bueno, hacer una mejor plataforma online, mejorar por ejemplo, la plataforma de cotización, que sea casi automática, que la gente no tenga que hacer muchos clics, que uno tenga la información al tiro en el lugar. O sea, puedo hacer muchas actividades que me ayudarían, ¿cierto?, a lograr ese objetivo. Todas esas actividades van a estar probablemente en un plan comercial o en un plan de marketing y venta.
¿cierto? Y que van a ayudar a que el área comercial logre ese objetivo, pero también que la organización como un todo logre el objetivo general. Entonces la planificación es otra cosa interesante, va a ocurrir a distintos niveles, porque el gerente de venta o el gerente comercial va a tener que hacer su planificación para su equipo de venta, para su área de venta, pero el gerente general va a tener que hacer la planificación de la empresa entera. Y para hacer la planificación de la empresa entera tiene que fijarle objetivos a la empresa entera y también tiene que llegar a acuerdos de objetivos para las distintas unidades. Va a tener que conocer los planes de las distintas unidades y en base a esos planes de las distintas unidades va a tener que integrarlos para tener el plan general de la organización. Entonces fíjense que se va complejizando, ¿cierto? Y depende, ¿cierto?, de lo que hacen las otras unidades también. Bueno, esa es la fase de planificación. Supongamos que llegamos a un acuerdo y la planificación puede ser, como yo lo estoy mencionando aquí, una planificación anual, que es como la típica que tienen las organizaciones, pero pues también puede ser planificaciones mensuales, puede ser planificaciones por evento o proyectos específicos. Por ejemplo, algunos proyectos no funcionan en un año, sino que funcionan, a lo mejor un proyecto puede funcionar en 3 años, ¿cierto? Imagínense, tengo un plan de expansión de locales, ¿ya? Y el plan de expansión de locales es de 3 años. Quiero abrir varias distribuidoras de camionetas supongamos en Chile, ¿ya? Y eso significa abrir una tienda al semestre, ¿ya?, en los próximos 2 o 3 años. Entonces va a tener un plan para esa actividad, para ese proyecto. Que ese plan que dura 3 años para ese proyecto, yo después parte de ese plan, el que corresponde al año 2022, lo voy a trasladar y lo voy a pegar, entre comillas, en el plan de actividades del año 2022. ¿Cierto? Entonces, hay distintos como horizontes de planificación dependiendo del tipo de proyecto. Normalmente las empresas funcionan como con un plan anual, eso es como lo más típico, entre otras cosas porque además el tema impositivo, el tema financiero, el tema de reportería, en general funciona con el año. Nosotros, todo el mundo en general funciona con el año. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, hay empresas chilenas, supongamos, que funcionan con planificación anual y empresas extranjeras que funcionan con planificación anual. Entonces dirían, todo perfecto. La empresa extranjera compra a la empresa chilena y entonces tiene que, de alguna manera, planificar de acuerdo a lo mismo que hace su matriz. Pero el problema es que el año en Estados Unidos no funciona de enero a diciembre, como nos funciona a nosotros. El año en Estados Unidos funciona de julio a julio, digamos, ¿cierto? Porque tienen un año fiscal distinto. Entonces, no todos los años, a pesar de que hay planificación anual, necesariamente son iguales. Y ahí se entra en alguna dificultad, ¿ya? Pero bueno, se pueden resolver. Bueno, una vez que tenemos el plan, salgámonos de este ejemplo medio complejo que acabo de dar, pero ¿qué sucede? Supongamos que tenemos una empresa común chilena, ¿cierto?, que tiene una planificación anual, la empresa de venta de camioneta, y entonces tenemos que, una vez que tengo el plan, una vez que tengo las actividades que voy a hacer, bueno, no basta con hacer eso, tengo que asignar esas actividades y quién es responsable de esto. Si es que yo decidí que iba a mejorar la página web, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer esto? Entonces el gerente general dice, habla con el gerente comercial, y el gerente comercial esto pega. Y el gerente comercial tendrá que ver quién lo hace. Si soy una empresa chica y el gerente comercial tiene solamente 2 vendedores que trabajan con él y nadie más, ¿quién va a hacer este cambio en la página web? ¿Quién dirían ustedes que podría hacer este cambio en la página web? ¿Qué opciones hay? Reitero el ejemplo. El gerente comercial, que se tiene que encargar de marketing y ventas, solamente trabaja con 2 vendedores. O sea, el equipo de marketing y ventas es él y 2 vendedores. Claro, la opción más obvia es que alguno de los 3, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿a quién? Y otra opción es externalizarlo, ¿cierto? Contratar a una empresa externa. Supongamos que no me dieron presupuesto, porque ahí cuando organicé en la planificación se me olvidó poner el budget. Lo planifiqué, sí, hay que cambiar hay que cambiar la página web para hacerla más user friendly. Pero se me olvidó poner que para esto se necesitaba, si es que quería contratar a una empresa externa, tenía que pagarle, qué sé yo, 800 lucas a un diseñador para que me cambiara esa página y las otras páginas que estaban vinculadas para que cambiara esa página web, ¿cierto? Ese es si es que lo quería externalizar. La otra opción es que alguno de los 3 se meta y cambie un poco eso. Es costoso, pero eventualmente podría hacerlo, ¿cierto? ¿A quién se lo asignaría? Probablemente alguno de los 3 que más cache de esto. Esa es una opción. Otra, al que tenga más tiempo libre. Esa es otra opción, ¿cierto? Fíjense que ninguna opción es tan óptima, porque a lo mejor el que tiene más tiempo libre
es justamente el más flojo y justamente el menos habilidoso. En cambio el otro, el más habilidoso, el que tiene menos tiempo libre, el que todos los clientes quieren hablar con él cuando van a la tienda a comprar la cosa porque es menos flojo, es más activo. Entonces ahí tengo un problema. Entonces digo, no, ¿qué si lo paso a este gallo que es re flojo, no va a terminar nunca con la página web, entonces se lo voy a pasar a este otro. Pero este otro me va a reclamar porque me están recargando, me pagan más o menos lo mismo. Es cierto que me pagan un poco extra, me ganan un poco más de comisión, pero esta pega extra me va a impedir que yo venda y al final me va a perjudicar. Entonces fíjense cómo ya ahí este es una pequeña tema de organización, una cosa bien específica. El gerente, en este caso el gerente comercial y venta, tiene que decidir cómo se va a hacer. ¿Ya? Una tercera opción es que lo tome él, ¿cierto? Una cuarta opción es que vaya donde el gerente general y diga, ¿sabe qué más? Gerente, nos equivocamos en la planificación y deberíamos haber puesto que necesitábamos 500 lucas por lo menos, no voy a negociar las 800, pero por lo menos unas 500 lucas, ¿cierto? Unos 500.000 pesos para contratar a un diseñador para que me haga esta cuestión. Y ahí el gerente general verá si es que lo acepta o no lo acepta, dependiendo obviamente de sus restricciones que también debe tener, ¿ya? Entonces, organizar significa dividir las tareas, quién va a hacer quién. Por ejemplo, dijimos además que los vendedores tenían que ir a recorrer clientes. Entonces ahí el vendedor flojo, digamos, entre comillas, para ponerlo en positivo, el vendedor con potencial de mejora, ¿cierto? Le voy a asignar una cierta cantidad de clientes que tiene que visitar. Y le voy a decir, como es medio flojito o que tiene que mejorar, que además a la semana me tiene que hacer un reporte de todas las empresas que visitó y cuál fue lo que le dijeron, si tiene un follow-up, si le va a ir a mostrar de nuevo el camioneta, si tiene que ir a hablar con otra persona más arriba para tomar la decisión. A él lo voy a controlar muy claramente. En cambio, y lo voy a tener en mí, en las cosas que yo tengo que hacer como manager, ¿cierto? Pero le voy a asignar las cosas que tiene que hacer y me tiene que entregar un reporte. Al que yo sé que es más dirigente, le voy a decir, me tiene que hacer el reporte, pero probablemente lo voy a controlar menos. Le voy a dar un poco más de espacio. Entonces ahí, fíjense que a uno le estoy dando como más libertad y autoridad, por decirlo así, al vendedor menos flojo, por decirlo, que funciona bien, y al otro le voy a decir, no, tenéis que, mucho más formal, me tenéis que hacer reportes, me tenéis que mandar un mail, no sé, o un Excel, o me tenéis que hablar conmigo, una cosa bastante más formal. Entonces ahí también estoy organizando, ¿ya? Con las tareas y entregándole un poco de autoridad, autoridad, autonomía a las personas que trabajan conmigo. Después tengo que dirigirlos, ¿cierto? Y dirigirlos involucra, obviamente, dar instrucciones, que a veces cuesta. Fíjense que a mucha gente le cuesta dar instrucciones. Hasta a mí me cuesta dar instrucciones, a veces. A otras veces no tanto, pero va a depender de las circunstancias. Entonces, cuando uno tiene que dar instrucciones que son complejas o que son difíciles, o sabe uno que está pidiendo una tarea que es complicada, no es tan sencillo. O que, por ejemplo, involucra que la persona tenga que a lo mejor, quedarse más rato trabajando, o yo sé que lo estoy exigiendo mucho. Bueno, no es una instrucción tan fácil de dar, digamos, ¿cierto? Pero alguien la tiene que dar. Entonces, y al darla, esa persona puede necesitar motivación, explicarle por qué se lo está pidiendo, tiene que entender a lo mejor por qué uno se lo está pidiendo, tiene que a lo mejor necesitar capacitación para disminuirle el estrés, porque a lo mejor uno le pide algo muy ambiguo y no sabe cómo hacerlo, y como no sabe cómo hacerlo, se estresa porque no sabe cómo hacerlo, no tanto porque no tenga tiempo, sino porque tiene que imaginarse qué hacer. Entonces, pueden haber distintas razones, y ahí el líder, el administrador que busca liderar, ¿cierto? Tiene que de alguna manera motivar, tiene que persuadir, tiene que comunicar correctamente, de modo de conducir la energía de las personas hacia lograr los objetivos de la organización, que en este caso dijimos que eran el aumento de las ventas y el crecimiento en un 10%. Y además, bueno, la última fase que está ahí es controlar, ¿cierto? Que es medir el avance y las desviaciones que pueden existir respecto de, digamos, lo real versus lo planificado, ¿ya? Recuerden que el control es costoso, no es una cosa barata, controlar cuesta, por lo tanto, y el control lo tiene que hacer en este caso el gerente o el supervisor. Por lo tanto, le quita tiempo a él para hacer otras cosas eventualmente, pero es parte de lo que él tiene que hacer, es parte de la labor de cualquier persona que administra, es controlar. Al menos tengo que controlar al final, tengo que chequear qué pasó con respecto a lo que estaba planeado y ver cómo puedo mejorar. Ahora, si yo quiero tener alguna capacidad de reacción, probablemente voy a tener que controlar más veces, voy a tener que controlar como en el proceso, no solamente el resultado, voy a tener que controlar
todo el proceso para tratar de darle feedback. Entonces, por eso, por ejemplo, al trabajador que tengo ahí en vías de mejoría, ¿cierto? A ese lo voy a tener que controlar más, porque le voy a aprovechar de dar feedback de cosas que está haciendo bien y cosas que está haciendo mal para que vaya aprendiendo y para que no se vaya desviando tanto del comportamiento esperado. Al otro, a lo mejor no lo voy a tener que controlar menos porque ya sabe más, porque tiene más autonomía y por lo tanto puedo dejarlo un poquito más libre. ¿Ya? Ahora, lo que acabo de decir también tiene otro impacto, porque si el vendedor que es más flojito se da cuenta, de repente podría ser más encima, un poquito fresco, y va a venir a reclamarme, a decir, oye, pero ¿por qué me controla a mí todas las veces, me pide los reportes todas las semanas y al otro no, ¿cierto? También, y eso es inequitativo, va a venir casi como me va a hacer un paro, si me va a poner adelante, esto es injusto, a él lo controlan menos que a mí, ¿ya? Fíjense que eso pasa hasta en la familia. ¿Por qué a mí me controla siempre la tarea? ¿Por qué a mi hermano no, a mi hermana no? O lo que fuere. Y uno le dice, no, porque ella lo hace solo, en cambio tú no lo haces así. Sí, pero igual es injusto porque no sé qué. Bueno, lo mismo pasa en el trabajo y lo peor es que la gente como es más adulta se pone a veces un poquito más complicada, digamos. Voy a ponerlo de esa manera, más que los niños. Los niños por último uno le da un helado, no sé, alguna cosa y chao. Pero acá se pone un poco más duro. Pero bueno, igual uno tiene que ver cómo maneja justamente estas diferencias, porque el objetivo, digamos, lo que uno busca es lograr los objetivos que mencioné anteriormente. Y eso, este proceso es iterativo, se reitera, y es como, como que está en múltiples estados al mismo tiempo, porque yo puedo estar controlando una tarea muy chiquitita, pero al mismo tiempo estoy planificando un gran proyecto y al mismo tiempo estoy organizando otras actividades. Entonces no es que sea todo así como secuencial. Planificamos, ahora organizamos, ahora dirigimos y ahora controlamos. No es así. Lo más probable es que en cada instante, en cada minuto, semana, ¿cierto?, del manager, va a estar planificando algunas cosas o va a estar replanificando o cambiando la planificación, además va a estar organizando e implementando, además va a estar dirigiendo, resolviendo problemas con gente y además va a tener que controlar en algunos minutos. Entonces va a tener que hacer todo esto en paralelo. Entonces eso es lo que lo hace así particularmente complicado, porque claro, cuando uno lo ve así como secuencial, dice, bueno, tiene un cierto orden, pero es que no es que todo sigue el mismo orden. Hay organizaciones que lo logran, digamos, ordenar un poquito más y que uno siga así esto como secuencia, pero créanme que en Latinoamérica y en nuestros países eso tiende a ser más difícil, digamos. Se requiere ser más sistemático. Obviamente hay empresas que lo logran un poco más, pero siempre uno va a tener como que va a estar trabajando en distintos planos al mismo tiempo. Bien, otro concepto que había mencionado era este tema de que tenemos distintos niveles, ustedes lo pueden entender. Entonces imagínense una empresa constructora, yo tengo el gerente de la empresa constructora, tengo el gerente de marketing, el que se encarga de vender los departamentos, tengo el gerente de proyecto, de producto, o el gerente de construcción, que es el que se encarga de hacer la construcción propiamente tal, ¿cierto? Hay un gerente de finanzas, que sé yo, a lo mejor habrán otros más, pero eso probablemente. Y eso junto con el gerente general forman la alta gerencia, ¿ya? El equipo, alguna gente le llama el top management team o la alta gerencia, ¿cierto? Cuando las empresas son a veces muy grandes y entonces y ya tengo demasiados gerentes y como que todos quieren ser distintos que el gerente, entonces ahí se crean cargos como vicepresidente de operaciones, vicepresidente de marketing, vicepresidente de finanzas, porque se justifica porque más abajo hay más gerentes, entonces una organización de alguna manera que tiene muchos niveles jerárquicos, a veces se necesita eso. Por ejemplo, las multinacionales, las empresas globales tienden a tener eso, vicepresidente para Latinoamérica de construcción, y después hay un vicepresidente para Chile de construcción, y después hay un gerente de construcción y un gerente de proyecto y así sucesivamente hacia abajo, ¿ya? La alta gerencia es normalmente el equipo, los 2 o 3 primeros niveles, dependiendo de la organización. En una empresa normal, digamos, serían los 2 primeros niveles, el gerente general y los gerentes inmediatamente siguientes. En otras empresas también se incluye el tercer nivel, ¿ya? Les doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás, nosotros, por ejemplo, hacíamos una consultoría, nos tocó, bueno, con distintas empresas, pero les voy a mencionar, por ejemplo, en este caso Banco Ripley. El Banco Ripley no es un banco tan grande, tampoco es una empresa tan pequeñita, un banco, digamos, una organización interesante en tamaño. Y esa, para que tengan una idea, en los procesos así como de planificación, normalmente participaban unas 35 o 40 personas, ¿ya?
O sea, eran los tres niveles altos, el gerente, el gerente inmediato y los subgerentes, y también algunos de los directores. ¿Ya? Esos participaban en ese proceso que uno podría llamar, todo eso sería como la alta gerencia. La gerencia media son todos los gerentes intermedios. En el caso de la constructora, ¿cierto? Puedo tener, decía, gerencia alta, tengo el gerente general, el gerente de construcción. Y supongamos que esta empresa está construyendo simultáneamente tres proyectos, ¿ya? Entonces, ahí en la gerencia media tengo probablemente desde el gerente de proyecto. El gerente de proyecto está ahí como en el intermedio y todos los supervisores que dependen de, o sea, todos los jefes de área que dependen de él. Puede haber un jefe, qué sé yo, de seguridad, digamos, que se encarga de todo lo que es el tema de seguridad, todo el tema de que las obras funcionen bien. Puede haber a lo mejor, a veces hay por turno, a veces hay jefaturas por turno, sobre todo si están trabajando dos turnos o tres turnos en algunas partes, o a veces hay jefaturas como por área. ¿Ya? Y después de la jefatura hay como capataces o supervisores que están como, esos son, su rol es dirigir directamente a los trabajadores individuales. ¿Sí? Sí, por ejemplo, yo puedo tener, supongamos, un jefe de gaffiter, ¿ya? Del proyecto A. El jefe de gaffiter responde el jefe de proyecto y el jefe de gaffiter tiene a su cargo tres gaffiter y tres ayudantes. ¿Ya? Y ellos están encargados de ponerle toda la cafetería, toda la parte de agua servida y qué sé yo, que está en el edificio. ¿Ya? Y el jefe o el supervisor de gaffiter o el jefe de gaffiter o el capataz de los gaffiter, como quieran llamarlo, es un supervisor de primera línea porque atiende directamente al operario directo. ¿Ya? Y es una labor muy técnica, muy específica, muy directamente relacionada con el producto que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí en este grafiquito, si lo miran con alguna detención, van a ver que aparecen las mismos cinco. Hay una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Siempre fue una pregunta. Sí. Si es que un alto mando puede interferir con alguien que está más abajo, o sea, con el obrero, por así decirlo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas tú? Y siempre soy malo y pregunto al revés, pero ¿qué piensas tú? Yo pienso que no, porque puede ser contraproducente. ¿Por qué sería contraproducente? Porque, o sea, ya hay alguien destinado para ese trabajo, y si uno se mete como, como que puede alentar el trabajo, Ok, ese es el lado malo, ¿cierto? sí, Cuál podría ser el lado bueno? que al estar él por encima puede que sus ideas se den de una mejor forma. Claro, o ponlo en lo opuesto. Supongamos que tú eres el gerente, voy a poner un caso extremo, tú eres el gerente de construcción, ¿ya? De esta compañía. Y te pasaste a mirar uno de los proyectos, ¿ya? Tú antes habías sido jefe de proyecto, antes habías sido gerente de proyecto, o jefe de turno, después gerente de proyecto, y después te pusieron como gerente de construcción. O sea, has pasado por toda digamos, la línea, ¿ya? Y tú vas a dar un proyecto y tú te das cuenta cuando pasan ahí que si una parte de construcción la están haciendo mal. Porque la están haciendo mal. Porque tú sabes, ¿y por qué sabes que lo están haciendo mal? Porque tú tienes la experiencia y lo viste. ¿Qué haces? ¿Intervienes ahí o vas donde el supervisor o vas donde el jefe de proyecto y justo el jefe de proyecto no está porque estaba con los proveedores, visitando a los proveedores y por lo tanto no hay nadie? ¿Qué haces tú? ¿Dejas que terminen haciendo la construcción mala, que le va a generar costos, o intervienes? ¿Qué harías? O sea, depende, ¿no? O sea, si lo que están haciendo es irreparable, o sea, si lo que están haciendo no se puede rebobinar, por así decirlo, O sea, entonces lo mejor sería si- si- como, siempre, siempre, siempre se pueden rebobinar las cosas. Si tú construyes una pared chueca, siempre la puedes destruir y volver a construirla derecha, ¿cierto? Siempre. ¿Cuál es el problema? Es que hay un costo, ¿cierto? Por lo tanto, todas las cosas tienen, salvo la muerte, dicen, pero casi todas las cosas tienen algún grado de reversibilidad. El problema es el costo de esa reversibilidad, ¿cierto? Entonces, claro, tú tienes que evaluar ahí, de alguna manera, dos cosas. Una,
eh, eh, grado de irreversibilidad, digamos, el costo que tiene el no intervenir, ¿cierto? Segundo, si tú tienes información o no tienes información, porque si, imagínate que tú pasas por ahí y tú dices la pared está chueca, ¿cierto? Tienen que hacerla de nuevo, o sea, no dejen de hacerla como si, hagan la derecha. Y la gente que te dice ahí, no, porque a mí me pidieron que le hiciera con chueca. ¿Y cómo te van a pedir una pared chueca? Estás loco, ¿está? Y les dice, no, vos sigue a la derecha. Pero resulta que el gerente de proyecto, por alguna razón, no se había dado cuenta que esa pared en particular, por una necesidad de diseño o por una necesidad X, tenía que tener un ángulo. ¿Qué pasa ahí? A lo mejor él tenía experiencia, a lo mejor él sabía lo que había que hacer, detectaba que había un problema con la pared, pero no tenía el conocimiento directo del proyecto que se estaba haciendo en esa pared específica. Tenía el conocimiento general, porque obviamente no se va a meter en todo uno de los detalles, pero en esa pared el gerente del proyecto se había puesto de acuerdo con otra gente que tenía que tener un cierto ángulo porque eso le iba a ayudar a solucionar un problema y era la única manera de solucionarlo. Ahí, fíjense que entonces, ¿qué pasa en esa evaluación? Que yo no tengo toda la información para tomar la decisión. Entonces si yo quiero intervenir, claro, puedo ver los costos, yo puedo decir, oye, hacer esta pared chueca, si es que después la tengo que reparar, va a ser muy costoso y quiero evitar eso. Pero tengo toda la información para evaluar si es que era correcta hacer la pared chueca o no, o solamente la baso en mi experiencia previa, que es de otros proyectos, pero a lo mejor en este proyecto en particular, en ese momento, en esa circunstancia, no era lo más adecuado. Entonces, no hay una respuesta correcta. Ahora, dentro de los costos, aparte del costo eventualmente de intervenir, hay un costo que es que hay costos como adicionales, costos como de reputación, ¿cierto? Si yo intervengo y me equivoco en la intervención y le doy una orden incorrecta, supongamos lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Bajen la pared y construyen a la derecha, después llega el gerente de proyecto y dice, ¿cómo construyeron esto derecho si habíamos acordado que tenía que tener un ángulo? Es que vino el gerente de la empresa, el que tiene los galones, digamos, y nos dijo que teníamos que hacerlo de esta manera, y ¿qué le íbamos a decir nosotros? Y usted no estaba. Pero él ¿cómo no habló conmigo? ¿Cierto? Eso es lo típico que va a decir, ¿cómo no habló conmigo? ¿Cierto? Porque se lo saltó, entre comillas. Y segundo, es un gil, porque no sabe que aquí teníamos que resolver este asunto y habíamos llegado a este acuerdo y esta era la mejor manera. Entonces el gerente de construcción de toda la compañía va a perder autoridad, no formal, porque va a seguir siendo su jefe, pero va a perder autoridad informal, va a perder reputación con el gerente de proyecto. Entonces, ahora cuando el gerente de construcción le diga, no, tenemos que hacer estas obras de esta manera, el gerente de proyecto va a decir, no, acuérdate la última vez que te metiste, no fue muy buena tu idea, ¿cierto? La mía es mejor. Entonces, hay costos que uno tiene que evaluar que van más allá de lo inmediato. Yo sé que lo que yo estoy planteando es como una situación más real y es más compleja, ¿ya? Uno tiene la autoridad para intervenir. O sea, el gerente de construcción tiene la autoridad para intervenir. Tiene, porque yo se la estoy delegando, pero yo se la puedo quitar. En ese momento se la quité. O sea, cuando yo le di una instrucción al trabajador que es distinta que la que había recibido del gerente de proyecto, ¿cierto? Ahí en ese mismo momento le quité autoridad. Y obviamente el gerente de proyecto se va a sentir por eso que le quitaron esa autoridad. En algunos casos puede ser justificada, en otros puede ser completamente injustificado, y si es completamente injustificado, lo más recomendable es no hacerlo. Y el peor de los mundos, injustificado y que el resultado final sea más malo que si no hubiera hecho nada. Ese es el peor de los mundos, ¿ya? Ahora, fíjense que lo que pasa, ¿quién es el responsable final de los costos de la construcción de ese proyecto? ¿El gerente de proyecto o el gerente de construcción? Recordemos que el gerente de construcción es el gerente de toda la compañía, del cual dependen los distintos gerentes de proyecto. O sea, el gerente de proyecto le reporta al gerente de construcción de toda la compañía. El gerente de todo. El gerente de proyecto es responsable porque obviamente él tiene que responderle a su gerente, pero para la compañía como un todo, o sea, oye, ¿por qué no subieron los costos de los proyectos, de todos los proyectos? El gerente de construcción es el que va a tener que poner la cara, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, fue el peor de los mundos, porque se enojó el gerente de proyectos con él, pero además se enojaron, además se molestaron los trabajadores. Y además, el resultado significó que después tuvieron que botar de nuevo la pared y hacerla chueca, porque el chueca era lo que se necesitaba dadas las circunstancias.
¿cierto? Entonces, el peor de los mundos, aumentaron los costos por una mala decisión del gerente de producción que más encima se metió y le quitó autoridad, en ese caso, el gerente de proyecto. ¿Ya? Entonces, por eso es que eso uno lo hace cuando está demasiado seguro, cuando no hay, cuando es bien evidente, cuando quizás no hay tiempo para consultarlo con el otro gerente y uno sabe que no va a poder resolverlo así, o sea, pero debería ser más bien excepcional, digo. ¿Ah? No debería ser porque por algo tengo a la otra persona. Porque en el extremo, si todas las veces yo interviniera, entonces ¿para qué tengo a la otra persona? Y al final, ¿qué es lo que va a hacer el gerente de proyecto? Decir, ¿sabes qué más? No hablen conmigo. Esperen a que les dé instrucciones al gerente de producción. Po. O el gerente de proyecto a cada rato le preguntaría al gerente de producción. ¿Cierto? Perdón, de construcción. O sea, hay que tener ojo con eso. Uno puede intervenir, pero con cuidado, excepcionalmente, alguna emergencia, alguna crisis, alguna situación complicada o muy evidente. Pero no así como de una manera recurrente. Porque si no, ¿para qué tengo a la otra persona? Ya, bueno, lo que iba a decir, que dependiendo del nivel en el que yo esté en la organización, si estoy en la primera línea, gerencia media o alta gerencia, va a ser el énfasis que voy a tener de alguna de estas fases del proceso administrativo. Entonces, si yo estoy en la primera línea, mi rol es menos en planificar. En cambio, si yo estoy en alta gerencia, mi rol es más en idear y planificar. Y menos en controlar. Y si hago control a nivel de alta gerencia, mi control va a ser más bien a nivel financiero. O sea, el gerente general, por decirlo así, no va a estar controlando si pegan un clavo o ponen otro clavo en más o menos, digamos, o cómo de alguna manera instalan la cafetería en un proyecto o en otro. No va a estar preocupado de eso. Eventualmente quizás vaya y eche una mirada como para tener una idea, además para hablar con la gente, para otros objetivos, pero no necesariamente para ir a monitorear o controlar cómo están pegando los ladrillos, cómo están poniendo de alguna manera los azulejos, la cerámica. Ese no va a ser su objetivo, ¿cierto? Pero sí va a controlar probablemente que los gerentes le entreguen los reportes, que los gerentes de construcción le digan cómo van los costos de construcción, cómo va el avance de las obras, que el gerente comercial le diga cómo van las ventas de los departamentos, de la oficina, cómo vamos con eso. Entonces es un reporte más macro y mucho más, en algunos casos quizás más financiero, más relacionado con los resultados de la empresa, con los objetivos de la empresa, más grandes. ¿Ya? En cambio, el gerente de primera línea va a tener que estar controlando los distintos detalles. O sea, el jefe de cafetería, ¿cierto? Va a tener que estar encima de todos los cafeteros. Y va a tener que pasar rondas chequeando cómo lo están instalando, va a tener que incluso él mismo meterse y ayudar o ejecutar algunas cosas. Oye, aquí se equivocaron, hay que desarmar, a hacerlo mejor. O sea, va a tener que estar mucho más encima. Por lo tanto, él va a estar mucho más en la tarea de dirigir y controlar directamente la actividad que se está haciendo. ¿Ya? O sea, si bien todos van a tener que, igual el gerente de primera línea, el jefe de gaffeter, igual va a tener que planificar y va a tener que decir, supongamos, ya, vamos a partir con el alcantarillado y después vamos a seguir con el agua potable. ¿Ya? Primero con la parte sucia y después con la parte de agua normal. ¿Ya? O al revés. O primero vamos a pasar con cañería y después con artefactos. O primero vamos a partir con las cocinas, después con los baños. O igual va a haber una planificación y esa planificación va a depender un poco también de la construcción de la otra área del edificio. Entonces igual va a tener que hacer alguna planificación el jefe de gaffeter, pero menor. ¿Cierto? Y va a tener que más dedicarse como a organizar, a dirigir y a controlar. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, las tareas pueden variar un poco. Ok, si eso es así, o si ustedes me creen que eso es así, entonces también esto está vinculado a las habilidades que se necesitan para ser gerente en los distintos niveles. Entonces, un gerente exitoso de primera línea, un buen supervisor, un jefe de venta, un jefe de una tienda, supongamos en un retailer, no necesariamente va a ser un buen gerente de marketing. El jefe de la tienda a lo mejor podría ser gerente de tiendas, o sea, los que manejan todas las tiendas, y el gerente de tienda a lo mejor le reporta al gerente comercial de la compañía. Pero nada garantiza que un buen jefe de tienda sea un buen gerente de tienda o que el buen gerente de tienda sea un buen gerente comercial. Porque las habilidades, como veíamos recién, y las tareas que tienen que hacer cada uno, pero las habilidades que tiene que hacer cada uno son distintas. Ahora, en general uno puede identificar 3 tipos de habilidades. En general, digamos, no solamente para la administración, pero aquí lo vamos a aplicar para la administración. Entonces tenemos las habilidades que son técnicas
y que normalmente están asociados a un conocimiento específico de hacer una cosa determinada. Por ejemplo, yo puedo tener un conocimiento técnico de soldar. Entonces yo sé qué es lo que se necesita para soldar. Tengo que tener soldadura, tengo que tener un arco, tengo que tener electricidad, tengo que aplicar, tengo que juntar las superficies, limpiarlas, tengo que pulirlas, tengo que aplicar una cierta cantidad de soldadura, una cierta cantidad de calor, ¿cierto? Por algunos segundos, y si tengo algunos problemas tengo que hacer estas otras cosas. Bueno, fíjense que hay una serie de pasos, de alguna manera, ese conocimiento lo puedo codificar en una serie de pasos que yo básicamente los hago secuencialmente, y una vez que los aprendo, en el fondo tengo esa habilidad técnica. Y si lo repito, ¿cierto? Voy mejorando esa habilidad. Tengo que tener conocimiento previo, ¿cierto? Pero después lo voy ejecutando, y al ejecutar voy mejorando un poco el conocimiento, y voy mejorando esa habilidad técnica. ¿Ya? Es como algunos de ustedes tienen habilidades técnicas, por ejemplo, con el Excel. Son buenos con el Excel. Porque, no sé, porque les gustaba, porque hacían Excel en el colegio, porque les gustan los números, qué sé yo, porque manejaban las cuentas del negocio de su familia, la razón que fuere, ¿cierto? Y les gusta que le cuadren las cosas, funcionan bien con las funciones, las conocen bien. Es más, algunos de ustedes a lo mejor conocen macro, mejor que yo, sin duda, ¿cierto? Cómo hacer macro, y entonces incluso programan porque les gusta programar, y les gusta que las celdas aparezcan formateadas en el color adecuado, ¿cierto? Yo cambio una celda aquí y me hace un pequeño modelito y me cambia el resultado. Ya. Todas esas cosas yo se las puedo enseñar, o se las puede enseñar un profesor. De hecho, están tomando algunas clases de eso, ¿cierto? De aplicaciones de computación o para los negocios, ¿cierto? En que van a desarrollar esas habilidades técnicas, ¿cierto? Y les va a permitir hacer planilla Excel, ¿sí? Ahora, en ese curso además le están viendo algunas cosas de concepto. O sea, no solamente le están viendo así como hacer una planilla, ¿cierto? Y ocupar algunas funciones, sino que además les pasan algunos conceptos que son de administración o de marketing o de finanzas o lo que fuere, que les van a ayudar. ¿Para qué? Para avanzar y tener habilidades que ya son un poco más complejas, que vamos a llamarle habilidades conceptuales. Las habilidades conceptuales tienen que ver con cómo resolver un problema más grande, ¿cierto? O sea, una habilidad técnica es, por ejemplo, manejar una planilla Excel o hacer un flujo de caja en Excel, ¿ya? Pero evaluar un proyecto o evaluar una alternativa de negocio, una idea de negocio, ya es un poco más complicado, porque evaluar una idea de negocio no implica solamente poner la información en un Excel y ponerle ejecutar, digamos, ¿cierto? Una macro, o esperar que se resuelva la planilla. O sea, no es solamente llenar, ¿cierto? A lo mejor tengo que tomar decisiones respecto a cómo lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 2 años. Y ahí tengo que manejar algunos conceptos, no solamente una técnica, ¿ya? Tengo que decir, bueno, considero si es que yo voy a vender el proyecto en 5 años más, o asumo que va a estar toda la vida funcionando. ¿Qué pasa con los activos físicos? O sea, ¿qué hago con las maquinarias? O con el local. Supongo que compré un local y una máquina. ¿Ese local y esa máquina en 10 años más va a ser el mismo? ¿Voy a tener que cambiar la tecnología? Fíjense que voy a tener que hacerme algunas preguntas para llenar la planilla Excel, que ya no son así como una técnica, ¿cierto? Puedo aprender algunas de estas cosas, pero voy a tener que tomar algunas decisiones. Además, voy a tener que imaginarme problemas que a lo mejor nadie me dijo, ¿cierto? Y que son propios de esa industria. Y voy a tener que reflexionar, voy a tener que, de alguna manera, analizar eso, ¿cierto? O sea, todas las veces que yo tengo que tomar, primero, inventar algo que no está, o sea, imaginarme algo hacia el futuro, o algo que no existe, conceptualizar algo, o abstraer cosas, analizar cosas. Ahí tengo que tomar algunas decisiones, tengo que ver qué información necesito. Ese tipo de habilidades normalmente son más complicadas, ¿ya? Entonces, y tienen que ver con lo que aparecen ahí como conceptuales. Alguna gente también le llaman analítica. Para mí analítica es una parte de lo conceptual. Conceptual implica tener ciertos conceptos, y además relaciones entre conceptos, además eventualmente tener capacidad de disgregar o de alguna manera de desarticular un problema en distintas partes, entenderlo, definirlo. Algunas veces el problema no es claro, ver opciones. Todo eso son habilidades conceptuales, ¿ya? Que son complicadas. El gaffiter también puede requerir algunas habilidades conceptuales. Un buen gaffiter no tiene solamente habilidades técnicas, ¿cierto? Es como un buen cirujano. Un buen cirujano tiene que tener buenas habilidades técnicas. O sea, yo espero que un buen cirujano tenga buen pulso y sepa manejar el bisturí. Esas dos habilidades son importantísimas para mí, para que los tajos sean lo más chiquititos posible y que no se equivoque de cierto lo otro. Pero cuando él abre, y por ejemplo iba a resolver un problema de la vesícula,
no solamente, o sea, primero tiene que cachar dónde está la vesícula. Eso podría decir es técnico, sí, pero no es lo mismo la vesícula en el caso de una persona que es gordita que una persona que es flaquita, ¿cierto? Es más fácil de detectarla. Ya, alguien podría decir, ya, pero eso lo veo con experiencia. Ok, ya, pero voy y empiezo a palpar otras cosas, veo otros tejidos, veo otras cosas. Y yo digo, aquí tengo que relacionar cuestiones. O sea, tiene un problema en la vesícula inflamada, pero tiene cosas adentro de la vesícula, pero además tiene otros problemas acá. Y eso, claro, me lo enseñaron, pero en algunos casos esto puede ser, supongamos, solamente un problema de la vesícula. En otros casos puede ser un problema que está, a lo mejor hay un tumor. En otros casos puede ser que hay otras cosas comprometidas, otro tipo de enfermedad. Y eso lo tengo que meter todo en el mismo momento que estoy interviniendo. Entonces, claro, voy a tener habilidades técnicas, pero además tengo que tener habilidades conceptuales, ¿cierto? Que involucran, por ejemplo, un conocimiento más complejo de todo cómo funciona todo el ser humano, de distintas cosas. Entonces ya ahí se pone más complicado. Y además voy a tener que analizar y voy a tener que, ya, ¿qué cosa hago aquí? ¿Me conviene la opción A, la opción B, la opción C? A lo mejor me conviene cerrar y ver más exámenes y después tomar una decisión. Pero no, pero si tiene ya casi peritonitis, tengo que igual cortarle la vesícula, no sé. En función de las distintas variables que van a surgir ahí, él va a utilizar algunas variables conceptuales y después que tome una decisión, ahí va a volver a utilizar sus habilidades técnicas. Nuevamente va a tratar de cortar lo mejor posible, de hacer el menos daño posible, de hacerlo más preciso y generar, ojalá, la mejor solución dadas las circunstancias. Entonces, fíjense cómo ahí, de alguna manera, se mezclan habilidades más técnicas y habilidades más conceptuales. ¿Ya? Esto también va a ayudar, porque si yo tengo más experiencia y he operado más de estos casos, también voy generando conocimiento de mi propia experiencia, ¿cierto? Incluso de mi experiencia, voy a decir conceptual, ¿cierto? De como, ya he visto como 3 de estos casos y aquí la mejor solución es cortarle un pedazo, ¿cierto? Sí, ya. El otro es sacarle completamente, el otro es, no sé, va a depender de las circunstancias. Esto mismo le puede pasar a un gerente, le puede pasar a un administrador, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando hay problemas, mientras más abstractos son, mientras más inciertos son, más se necesitan habilidades conceptuales. Por ejemplo, idear un nuevo negocio, se necesitan hartas habilidades conceptuales. Pues de partida me tengo que imaginar algo que no existe. Alguien dice, bueno, ya, pero estoy copiando, vi una idea que era, no sé, la vi en Argentina, fui de paseo a Argentina y esto no está en Chile, o fui a Brasil de vacaciones, ¿cierto? Y me encantó el azaí. ¿Ya? Y todo el mundo andaba como azaí en la playa, este fruto medio así azulito, morado, ¿cierto? Y que a la gente le gusta tanto. ¿Ya? Y aquí en Chile no hay, ¿ya? Entonces sería grito y plata. Ok, pero fíjense que ahí estoy haciendo un análisis. Primero estoy viendo que algo que funciona razonablemente bien. Esta es la interpretación de la información que veo en Brasil. Veo mucha gente haciendo esto. Y esto yo lo analizo como que le va bien. Y además digo, hay cosas de esto que se replican en Chile. Y por lo tanto, si se replican en Chile, yo podía llevar esto que está acá, lo podría llevar allá. Todo esto es en mi mente, porque no ha ocurrido, ¿cierto? Me lo estoy inventando, me lo estoy creando, ¿cierto? Pero para eso tengo que tener la capacidad, tengo que, primero, tener conocimiento de darme cuenta de lo que pasa en Brasil. Hay gente que pasa y no se da cuenta. Ve lo mismo, o sea, hay gente comiendo açaí, pero no se da cuenta que todo el mundo está comiendo açaí. Hay gente que tiene esa capacidad, y eso significa que se fija en esa información, la analiza y llega a una conclusión. Y además dice, esto se parece a lo que podría ser en Viña del Mar, en Reñaca, o no sé dónde, en La Serena, donde vaya a vacacionar, en Pucón, donde sea, ¿cierto? Le puede servir a eso. Una habilidad conceptual mayor, ¿ya? La última está las habilidades interpersonales, que aparece ahí, que son las capacidades que tienen que ver con interacción con otras personas. Y como ustedes se podrán imaginar, tienen que ver con la interacción. Una de las interacciones más importantes es comunicarse, escuchar, comunicar a la otra persona. De alguna manera trabajar en equipo ya sea como miembro, uno miembro más del equipo o eventualmente como un líder del equipo, ¿cierto? Fíjense que eso es por ejemplo, una de las grandes cosas que tienen los deportes que son colectivos es que ayudan a eso, ¿cierto? Porque en los deportes colectivos uno tiene que trabajar como parte del equipo. Y incluso aunque a uno le toque un rol muy pequeño, digamos, sumado, yo soy el reserva que juega un punto en un partido de vóley, soy el que entra medio punto, pero entra ese medio punto. Si yo hago bien ese trabajo, todo el equipo anda mejor y yo estoy contento con hacer ese medio punto, mientras los otros juegan todo el partido, ¿cierto? Yo me siento parte del equipo. Fíjense que eso como enseña a generar esa habilidad.
Por otro lado, también enseña al, supongamos, al que sea el líder de ese equipo, tanto puede ser el entrenador como puede ser el jugador, no sé, el capitán del equipo, de mantener a la gente entusiasmada, ¿cierto? Incluso ese jugador que es reserva, que no entra nunca, pero que entra de repente, ¿cierto? Que vaya a entrenar, que apoye, que empuje, ¿cierto? Es parte de lo que tiene que hacer un buen líder. Entonces, tener buena habilidad de trabajo en equipo, ya sea como en un rol más secundario, en un rol más prioritario o más protagonista, digamos, también es importante. Habilidades de negociación, hay, bueno, distintas, pero las más comunes, comunicación, empatía, trabajo en equipo, están dentro del liderazgo, son las más probablemente más comunes. Entonces, ustedes, igual que yo, que tenemos labores de administradores, o vamos a tener labores de administradores, incluso los economistas, incluso los auditores, incluso los ingenieros de información y control de gestión, todos nos va a tocar administrar alguna cosa, lo más probable, salvo los economistas que se dedican al análisis, que hay algunos. Incluso, fíjense, imagínense que el que quiera ser súper economista, el economista más top de los top de los top, ¿cierto? Y que su aspiración es ser presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. No va a ser de allá porque probablemente tiene que ser gringo, pero supongamos, el presidente del Banco Central de Chile, o no sé, o presidente del Banco Mundial, o una cosa así. Fíjense que en la medida que vaya partiendo, o sea, al partir probablemente va a ser un analista, y después va a subir a jefe de analista. Y ya cuando sea jefe de analista, ya va a tener la hora de gestión. Ya va a tener que guiar a gente tan complicada como ellos. Va a tener que, si él era analista antes, va a tener que dirigirse a sí mismo como cuando salió recién de la escuela y se creía el más bacán del planeta. ¿Ya? Y va a tener que dirigir a 6 o 7 que a lo mejor incluso técnicamente son mejores que él, pero los va a tener que dirigir. Y después si le va bien o no sé, la gente le da algún potencial, lo va a subir a jefe de unidad, después a jefe de división, eventualmente jefe de división vicepresidente, y después eventualmente a lo mejor quizás por ahí llega presidente del Banco Mundial. Pero fíjense que salgo de analista, o sea, de la primera pega, y ya voy a tener que tener cargo de administración. Por lo tanto, la administración es impajaritable. O sea, probablemente una porción muy pequeñita, casi ninguna de ustedes no va a tener que administrar. Y para administrar se requieren estas tres habilidades. Entonces la pregunta, ahí dice Patricio, no sé si no soy feliz o no soy, no sé a qué se refería Patricio ahí. Que ponga la explicación. Ustedes pueden, y yo también, puedo evaluarse en cuáles de estas tres cosas yo estoy mejor y en cuáles tengo potencial de mejora. Y en cuáles tengo harto potencial de mejora. ¿Por qué esto es importante? Porque en el resto de su carrera, ahora como estudiante, pero también en su vida profesional, esto incluye las prácticas o las distintas experiencias que ustedes vayan desarrollando, ustedes pueden ahora trabajar en las cosas que tienen problemas. Les doy un ejemplo ultra simple. Pregunta para todos. Me contestan. Ahí en el chat. ¿Ustedes creen que las empresas en el futuro van a ser más globales o menos globales? Ya, las personas en general están contestando más globales. Yo acabo de decir que una de las habilidades interpersonales importantes, la número uno para interactuar, ¿cuál era? ¿Cuál mencioné que era? Estoy controlando si es que me estaban poniendo atención. A propósito del proceso administrativo. ¿Cuál era la habilidad importante para interactuar con otras personas? Comunicar. Perfecto. Comunicación. Entonces, si es cierto lo que... Yo estoy de acuerdo con ustedes, que salvo con Ramiro, pero con la mayoría estoy de acuerdo, porque Ramiro puso menos. De ahí le podríamos preguntar por qué puso menos, pero yo creo que van a ser más globales. Esa ha sido la tendencia y con esto del teletrabajo lo veo más evidente todavía. ¿Ah? O sea, ahora que hay teletrabajo, a mí me invitan muchas más veces a hacer clases en el otro lado. O me invitan a participar en proyectos fuera de Chile, mucho más que lo que me invitaban antes, porque ya no me tienen que pagar, de hecho, el costo del viaje de partida. O algunas veces me lo pagan, pero no tengo que ir todas las veces. Puedo ir una vez y la otra vez lo hago online. Hay distintas maneras. Y eso mismo va a pasar probablemente en proveedores y en distintas cosas. Si eso es así,
¿Qué habilidad es importante que ustedes desarrollen para el mundo que viene? O el mundo actual, en realidad, más que el que viene. Si comunicar es importante y vamos a ser más globales. Claramente, ¿cierto? Esos dos, hay dos cosas. Inglés, número uno, alguien podría decir chino, pero es más difícil inglés y además los chinos hablan inglés en general. Así que, inglés y todo lo que sea comunicación vía soporte tecnológico va a poder ayudar, ¿cierto? Entonces, si eso es así, ahí hay dos cosas que ustedes pueden evaluar. Si es que son buenos, más o menos, o hay áreas de mejora, ¿cierto? Y yo sé que hay alguna gente que tiene la suerte que tiene el inglés porque algunos vivieron en otros lados, otra, sí, hay una habilidad interpersonal, ayuda a la comunicación. O sea, no es indirecta, no en el sentido de que, obviamente, pero si yo quiero ser empático con alguien, créanme que es difícil ser empático si es que yo no le entiendo lo que me quiere decir, digamos, ¿cierto? Si la empatía es una habilidad interpersonal, la empatía se potencia con el poder escucharlo. Si comunicar, persuadir a otras personas es una habilidad interpersonal, hacerlo en el lenguaje madre de la otra persona, o un lenguaje que entiendan la otra persona, obviamente que me va a ayudar, ¿cierto? Fíjense que las escuelas de comercio originales, si ustedes van a China, las escuelas de no solamente China, pero digo China porque lo vi directamente. Las escuelas de comercio internacional, ¿cierto? Están íntimas, en su origen eran escuelas de lenguaje. Porque la manera de hacer comercio en el mundo, estoy hablando 500 años atrás, 600 años atrás, era entendiéndose. Y para entenderse, los que hacían eso eran traductores, en el fondo. Era gente que entendía varias lenguas. Y ellos eran los comerciantes. Holanda, o lo que ahora se llama Países Bajos, que es un país chiquitito, ¿cierto? Ahí, bueno, muy vinculado al comercio y al transporte, un país súper chiquitito, pero con puertos muy importantes, etcétera. Es probablemente uno de los países que hoy en día tiene mayor multilingüismo. De partida hablan su idioma, que es más complicado que otro poco, que el holandés. O sea, si alguien sabe lo que es el alemán, bueno, el holandés es como más complejo, ¿cierto? Hablan eso, normalmente hablan alemán, normalmente hablan inglés y alguna lengua latina, o sea, o francés, o italiano, o español, ¿ya? Pero al menos las tres primeras. ¿Y por qué? Porque son comerciantes. Y muchos de los chinos obviamente se dedicaban al comercio, no todos, pero una parte importante. Y muchas de las escuelas actuales de negocio, muchas de las escuelas de negocio tienen alguna vinculación con escuelas de lenguaje. Porque sin lenguaje no se puede hacer comercio, ¿ya? Y no se puede interactuar. Y alguien podría decir, bueno, sin lenguaje tampoco puedo ser manager. Si quiero ascender a una compañía global, imagínense que yo soy una compañía global, si yo sé inglés, sé brasileño, o sea, brasileño, sé portugués, sé francés, sé alemán, o eventualmente chino, me va a ayudar. Entonces uno puede evaluar qué cosas, en qué áreas uno está más caído y en cuáles áreas puede eventualmente mejorar. Y fíjense una cosa que pasa, las cosas que a uno más le gustan, a las que le destina más tiempo. Y a las cosas que menos le gustan, le destina menos tiempo. Y normalmente hay una correlación entre las cosas que más le gustan y a lo que uno es más o menos bueno. O al revés, normalmente hay una correlación entre las cosas que a uno no le gustan y las cosas que uno no es malo. Es cierto que hay a veces alguna gente que le gusta participar en el coro y que es desafinado. Es cierto, pero eso tiende a eliminarse en el tiempo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ah? Ojo, porque a veces justamente uno invierte en cosas que ya a lo mejor es una habilidad que ya uno tiene. Y claro, uno puede decir que quiero mejorar un poco, está bien, pero a lo mejor es más importante mejorar en otras cosas que sí, una pequeña mejora, ¿cierto? Hablar inglés, aunque sea champurreado, pero entender y darse a conocer es infinitamente más importante que, no sé, una última vuelta de una macro programada, no sé qué. ¿Ya? En general, en promedio, ¿ya? De hecho, les cuento, yo antes cuando trabajaba en la Diego Portales, la Diego Portales tenían auditoría, bueno, teníamos auditoría, tenía comercial y otra ingeniería. Entonces yo me juntaba obviamente con la gente que iba a contratar y dentro de la gente que iba a contratar estaban, para las carreras de auditoría, ingeniería de información y control de gestión también, estaban las grandes consultoras, o sea, estaba, qué sé yo, Deloitte, por Ernst Young, las típicas consultoras internacionales. Y yo le preguntaba, bueno, ¿en qué necesitan que formemos a nuestros estudiantes? ¿En qué necesitan que mejoremos nuestra formación?
respuesta siempre y una, inglés. No, pero que lo mejoremos las leyes, las normas, las no sé qué, nos da lo mismo. Porque eso por último se lo enseñamos nosotros acá. Pero nosotros nos vamos a gastar 2 años, 3 años en enseñarle inglés. En cambio, si ustedes nos mandan a alguien que sabe inglés, que sabe más o menos algo de contabilidad, obvio, ¿cierto? Pero sea inglés, eso inmediatamente los pone 2 lugares por arriba de todos los demás. Porque significa que yo los puedo mandar a capacitación en el extranjero, los puedo mandar a proyectos más complicados, pueden trabajar en proyectos con multinacionales. Es otro mundo. ¿Ya? Se los doy como tip. Si a los que no les gusta el inglés, póngale más tinca al inglés. Eso significa, si le calculáramos el valor presente, yo diría que por lo menos es un 50% más en valor de lo que valen sin saber inglés. Por lo menos, quizás es más que eso. ¿Ya? Cree que se tienen de forma innata qué porcentaje. Es una buena pregunta. Es como si los futbolistas se hacen o se nacen. Yo creo que hay de las dos cosas. Hay gente que, no sé, hay gente que es malita, pero que se esfuerza y de tanto esforzarse se convierte en promedio o buena, ¿cierto? Y además, como fue tan sistemático, se le generan otras habilidades, que es ser sistemático, que es ser esforzado. Entonces, al final, si yo combino esas dos cosas, claro, me nivelé en algo que a lo mejor era muy malo, o no era tan bueno, así como genético, o por origen o lo que fuere, pero desarrollé otras. Desarrollé esa competencia y además hice esta otra cosa. ¿Ah? Entonces yo creo que todo se puede aprender, todo se puede aprender. Obviamente que hay gente más habilidosa que otra y eso uno se da cuenta. Por suerte, por ejemplo, yo soy desafinado y por suerte en general cantar no es una habilidad tan importante. Pero si por alguna razón cantar fuera una habilidad importante, estoy seguro que si yo me entreno, voy a ser menos desafinado de lo que soy. ¿Ya? Y voy a regular más mis tonos. Y voy a ser un poquito mejor. ¿Ya? Por dar un ejemplo de una cosa que uno pensaría que es solamente genética. Y en la administración, la mayoría de estas cosas, bueno, las habilidades técnicas obviamente se pueden aprender, las conceptuales y las interpersonales son más difíciles, tienden a ser un poco más complejas, y parte del desarrollo que tiene en la carrera y en su experiencia es para lograr eso. Ya. Voy a ir terminando porque necesito ver una última cosa. Así como para los distintos niveles de administración, probablemente van a haber énfasis distinto en términos de las funciones del proceso administrativo, o sea, de esto de idear, planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, lo mismo pasa en términos de las habilidades. Las habilidades son probablemente son distintas las necesarias, por ejemplo, en el nivel superior. En el nivel superior voy a tener que necesitar más habilidades conceptuales porque tengo que imaginarme más, tengo que analizar problemas más complejos, tengo que integrar más partes de la organización y su entorno. Entonces voy a necesitar habilidades conceptuales mayores y, por ejemplo, para ello manejar un Excel es menos relevante. ¿Cierto? O sea, uno supone que un gerente general maneja un Excel, pero si no lo maneja, bueno, tendrá alguien que le ayude a eso. Es mucho más importante que tome buenas decisiones estratégicas, ¿cierto? Quizás es bueno para él que igual saber un poco de Excel para no andarle pidiendo todo a su asistente, pero no es lo más importante. En cambio, tener buenas habilidades conceptuales puede determinar si es que a la compañía le va bien o le va mal. Por otro lado, en las personas de primera línea, recuerden por ejemplo el ejemplo del supervisor de los gaffiters. El supervisor de los gaffiters, para supervisar a los otros gaffiters, para dirigirlos, para controlarlos, ¿cierto? Tiene que saber de gafitería. Si no tiene habilidades técnicas, es difícil que él se pusiera a controlar. ¿Se imaginan ustedes controlando un equipo gaffiter? Bueno, más de alguno de ellos a lo mejor tiene alguna habilidad de maestro chasquilla o de gaffiter, pero en promedio, un ingeniero comercial o un auditor no debería estar controlando gaffiter, ¿cierto? Debería ser un gaffiter. Entonces ahí, mientras más directo vinculado a la actividad primaria, debería ser más importante la habilidad técnica. Ahora, en todos los casos, fíjense ustedes que está marcado con azul, en el color más intenso, en todos los casos las habilidades interpersonales tienden a ser importantes. ¿Ya? Alguien podrá decir que un poquito más, un poquito menos, pero en todos los casos la habilidad, porque al final las personas que ejecutan las labores con uno, o sea, con el administrador, son otras personas. Por lo tanto, el tenerlas motivadas ayuda en esto. Ya, lo último que voy a decir, lo voy a ver probablemente en la clase del jueves, porque ya no tengo tiempo, me interesa más que eso lo veo el jueves. Ya, para el jueves teníamos un caso que yo les dije al inicio de la clase, para los que llegaron más tarde, se integraron más tarde,
que ese caso que está puesto ahí en Docencia Web, que es IKEA llega a Chile o IKEA llega a Chile, esta tienda de muebles, ¿cierto? La idea es que ustedes lo analicen y lo discutan en grupos, en los mismos grupos del trabajo del proyecto de negocio, y tienen que hacer una entrega que es grupal, que es de máximo 2 a 3 páginas, no se pasen de eso, ojalá 2 páginas, que tiene que ver con la resolución de ese caso. Un caso, para que ustedes sepan, es lo que está ahí. Este caso lo hice yo un poco adaptado de algunas cosas, de fuentes externas. Un caso es la descripción de una situación real o ficticia de administración, en este caso una situación real, que enfrenta una empresa o que enfrenta un gerente, que enfrenta un actor dentro de la empresa y que uno puede analizar, puede identificar los problemas, los desafíos, puede identificar eventualmente opciones, alternativas, cursos de acción y recomendar algún curso de acción para resolver ese desafío, ese problema o lo que está ahí. Hay algunos casos que van a ser más de análisis, otros que van a ser más de como recomendar una decisión y otros que van a ser como más como yo lo implemento. Algunos que van a ser de los tres cosas, ¿ya? Los casos son una cosa... Sí, los casos son un método de enseñanza más común en administración. Fue desarrollado, aunque ustedes no lo crean, en las escuelas de medicina, este método, porque no hay tantos pacientes y además es complicado pasarle un paciente a alguien que nunca ha visto un paciente. Entonces, antes de ver un paciente, les pasaban un caso. Entonces, supongamos que tiene un enfermo que tiene esta vesícula inflamada y no sé qué, todos estos síntomas, ¿qué haría usted? ¿Cuáles son los potenciales, cuál es el problema? ¿Cuáles son las potenciales causas de ese problema? ¿Cómo podría resolverlo? ¿Con droga, con intervención quirúrgica, con tratamiento, yéndose para la casa, con descanso? Bueno, después de que pasaban varios de estos casos y más o menos estaban asegurados de que la gente más o menos sabía lo que tenía que hacer, ahí iban a clínica. ¿Ya? Y ahí normalmente clínica apoyado por un doctor. Y después de que pasaban harto tiempo, ahí pasaban a clínica directa, o sea que ellos intervenían como ayudantes o lo que fuera, ¿cierto? Interviniendo directamente. Entonces, y eso fue desarrollado en las escuelas de medicina, después se tomó también en las escuelas de leyes, en las escuelas de negocio. La más importante de ellas es probablemente la que empuja más el método de caso, de la escuela de Harvard. ¿Ya? Entonces, durante la carrera van a haber muchos de estos casos. Y este es un primer caso de una cosa bien actual, en la entrada de IKEA a Chile, y me va a servir además para discutir un poco los temas que voy a ver en las clases siguientes, ¿ya? Ahora voy a pasar de como la administración en general, voy a empezar, que voy a terminar, bueno, lo que me faltó hoy día, un par de slides, pero ahí voy a empezar a hablar un poco de estrategia, del análisis del entorno, de la oportunidad de negocio y de cómo de alguna manera la empresa puede definir una propuesta de valor que sea atractiva para un grupo de clientes. Y eso tiene que ver con la estrategia de la compañía. Y este caso, el de IKEA, tiene que ver un poco con eso, que es analizar un poco cuál es el contexto en que está entrando a Chile, cuáles son las características, si es parecido o no al de otros lados, cuál es la tendencia general, qué cosas del entorno le pueden afectar, ayudar o no, y cómo la empresa podría eventualmente adaptar o no la estrategia que tiene en otros lados para el mercado local, de modo de ser más exitoso. ¿Es con nota este informe? Claro que es con nota, porque así están más estimulados. Profe, ¿va a subir las instrucciones a web? Están las instrucciones. Es una cosa importante. Dos cosas importantes. Una, los casos representan una situación de negocio, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que considerar resolverlos con la información que aparece en el caso, no con otra información. ¿Ya? Con la información que aparece en el caso. Esa es la información que ustedes manejan. ¿Por qué? Porque eso simula lo que le pasa a los administradores. Los administradores no tienen toda la información, ni tienen un tiempo determinado para tomar la decisión. Entonces, ahora tienen ustedes un tiempo determinado para tomar la decisión. No pueden tomar la decisión el miércoles próximo, tienen que tomarla antes del martes, ¿cierto? Está acotado. Y la información es la que está ahí. No toda la información que podrían buscar en otro lado. No tienen más, ¿cierto? Entonces, algún grado de ambigüedad siempre es necesario. Yo sé que es algo que ustedes no están acostumbrados. Y yo sé que les cuesta. Creen que todo tiene que ser con receta, todo tiene que ser con una cosa así como 1, 2, 3, 4. Pero eso lo único que hace es desarrollar algunas habilidades técnicas, pero no me sirve para ayudar a desarrollar habilidades conceptuales u otras, ¿cierto? Entonces, esperen siempre que haya algún grado de ambigüedad, que no esté todo perfectamente explicado o todas las instrucciones dadas. No.
Tienen que acostumbrarse. Parte de lo que ustedes de su valor es que ustedes van a poder tomar decisiones cuando no tienen toda la información. ¿Ya? Y manejar esa ambigüedad es complicado. ¿Ya? Sí voy a subir alguna instrucción, pero no esperen que sea así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respondan A, B, C, D, está difícil. ¿Ya? Sí, o sea, solo usan la información del archivo. Para el caso, solo usan la información del archivo. Es con el mismo grupo del plan de negocio, sí. Ya, chicos, nos pasamos. Gracias por la atención. Nos vemos el jueves por este mismo canal. Y que les vaya bien el resto de la semana. Que Chao, estén profe. muy bien. Sí, Chao, me voy a profe. poner pantalla completa para que... Ahí está. Ya. Nos vemos. Que profe, cuídese. Chao, que estén bien.